Un tema que es muy importante para las empresas tener en consideración cuando hablamos de la cuestión de los derechos humanos es la base jurídica internacional de la que se desprenden. A nivel internacional, esa base jurídica se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye de forma específica 3 instrumentos de Naciones Unidas. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El segundo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado en diciembre de 1966, también por la Asamblea General. Y el tercero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, igualmente adoptado en diciembre de 1966. Esta Carta Internacional de Derechos Humanos es reconocida como la base fundamental, ese piso mínimo al que hacía referencia antes, en la materia. Y es muy importante ver por qué de ahí se desprende la mayor parte de los derechos que ya mencioné, los derechos civiles y políticos por una parte y los derechos económicos, sociales y culturales por la otra. Este conjunto de derechos o estos conjuntos de derechos hablan entre sí y ahí es donde se manifiesta esta vinculación que mencionaba en las características que abordé previamente, el tema de la indivisibilidad, el tema de la interrelación, la interdependencia y la universalidad. ¿Por qué es reconocida esta Carta Internacional de Derechos Humanos? Primero que nada, por la participación de diferentes culturas jurídicas en su elaboración. Veíamos los casos muy sonados y muy famosos de Eleanor Roosevelt por Estados Unidos, René Cassin por Francia, Charles Malik por Líbano, el embajador Peng, si me equivoco, por la parte de China, Hernán Santa Cruz por Chile y algunos otros juristas y delegaciones de diferentes partes del mundo que participaron en la redacción de la Declaración Universal. Pero tenemos también una gran cantidad de estados que no solamente participaron en la confección de esos dos pactos internacionales, los pactos gemelos como se les conoce, sino que también se involucraron posteriormente en su ratificación. Sabemos que para que un tratado internacional produzca efectos es necesaria su ratificación por un Estado. En ese contexto, estos dos instrumentos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen características básicas en cuanto a los derechos de las personas que en mayor o menor medida, pero en general arriba de 150 estados del mundo, los reconocen como jurídicamente vinculantes. Esta base es importante tenerla en cuenta porque es la base de la que se derivan muchas de las actuaciones que las empresas deben observar o muchos de los parámetros que las empresas deben observar en este contexto, pero son completados además por otros instrumentos internacionales que veremos a continuación.